Si este podcast lo hubiera empezado a grabar antes, es decir, que hubiera estado en marcha el 22 de noviembre del año 2023, hubiera publicado este podcast este día. ¿Por qué? Porque el 22 de noviembre del año 2023 se cumplieron 60 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y hoy vamos a hablar sobre la película, un poquito sobre el libro y sobre la historia en sí y todo lo que ha rodeado la historia del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bien, yo en su momento, cuando se estrenó en España la película en el año 1992, yo tenía 14 años. Se estrenó el 14 de febrero del 92 en España. Y yo recuerdo de irla a ver y quedarme dormido. Una película de 2 horas y media o 3 horas. En esos momentos de mi vida no me interesaba nada. El tema ni fu ni fa. O no sé si aquel día estaba cansado, venía del colegio o de la escuela, yo qué sé. La cuestión es que en ese momento la película... Bueno, bien. La cosa es que con el paso de los años uno va madurando ciertos aspectos de su vida, pero sobre todo el de la curiosidad. Yo cuando estaba en el colegio la historia me importaba cero, me importaba un carajo. Pero con el paso de los años he ido encontrando esas cosas sobre la historia que a mí me apasionan y me gustan. Y a partir de ahí pues he ido escarbando sobre diferentes aspectos de la historia, ¿no? Diferentes momentos puntuales de la historia. Como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, es un tema que me apasiona. Todo el ascenso y auge y luego decaimiento o hundimiento de los nazis, ¿no? De la Alemania nazi. Otro de los temas que me ha fascinado ha sido el asesinato de Kennedy. Cuando, pasados los años, me puse a ver la película con más calma, con más tranquilidad, para disfrutar de la película, comencé a sentir una curiosidad tremenda. Tremenda. Hay que decir que cuando se estrenó la película en el 92, causó mucha controversia. ¿Por qué? Porque la película planteaba unas hipótesis, que ahora veremos de dónde vienen. Planteaba unas hipótesis que para las personas a las que nos genera cierta curiosidad, las teorías de la conspiración, pues es una película que es un caldo de cultivo perfecto para que sigamos indagando y aprendiendo y escarbando en el tema. Lógicamente hubo gente, sobre todo en Estados Unidos, que dijeron, se les ha ido la pinza con esta película, esta historia. A ver, a Kennedy lo mató Oswald, Lee Harvey Oswald. A día de hoy, en el año 2024, hay personas que cuando les preguntas, oye, o se habla sobre el tema del asesinato de Kennedy, todo el mundo te habla de Oswald. Sí, lo mató Oswald. ¿Esto significa que la gente no ha escarbado sobre el tema? Posiblemente, porque la versión oficial, a día de hoy sigue siendo oficial, es que hubo un único tirador y un único asesino del presidente Kennedy. Así que bueno, vamos a tocar un poquito varios temas al respecto. Escarbando sobre el tema, la película a mí me tocó muchísimo porque, primero, la película es una obra de arte. Y por otro lado, la historia es apasionante. Ahora veremos qué nos cuenta la película. Pero antes os voy a contar un par de cosas sobre la película que son importantes para que veáis la dimensión que tiene esta película. Mi objetivo con este capítulo de podcast es que, si no os interesa el tema o no os ha interesado nunca el tema, pues os pique la curiosidad. Si no habéis visto la película, que la veáis. Y que también podáis ver otro producto de Oliver Stone, que es un documental que se estrenó en 2022, del cual también voy a hablar. Que os pique la curiosidad y que investiguéis por vuestra cuenta. Simplemente con ese punto de vista ecléctico o escéptico sobre los hechos. Os cuento un poquito sobre lo que es la película y lo que
lo que la envuelve. La película, como digo, es del año 91, se estrenó en el 92. Está basado en un libro, que es este, de Jim Garrison, que se llama JFK tras la pista de los asesinos. Y lo dice en plural, no en singular. Como la teoría oficial de que solamente hubo un asesino. La película se llama JFK Caso Abierto. En el año 22 se estrenó un documental también dirigido por Oliver Stone que se llamaba JFK Caso Revisado. Y es interesante porque... ¡Ay, es que no puedo! Os lo voy a contar después. Bueno. Por cierto, Jim Garrison, que fue fiscal del distrito de Nueva Orleans durante la época en la que asesinaron a Kennedy, fue la primera persona que propuso o que abrió un juicio por la muerte del presidente. La primera persona. No sé si la única, la primera. Tiene un cameo en la película, aparece el señor Jim Garrison, aunque luego Jim Garrison como tal, como personaje, fue interpretado por Kevin Costner. Lo dicho, película de Oliver Stone, con la música de John Williams, y un reparto que quita el hipo. Os voy a decir algunos de los nombres porque realmente es increíble el reparto que tiene esta película. Kevin Costner, Tommy Lee Jones que estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto a los Oscar, Gary Oldman, Joe Pesci, Kevin Bacon, Jack Lemmon, Sissy Spacek, Walter Matthau, Donald Sutherland. Es decir, entre grandísimos actores y vacas sagradas de Hollywood. Y se metieron en esta peli. O sea, alucinante. Bien, obtuvo 8 nominaciones a los Oscar. Y os voy a decir cuáles son. Porque luego os voy a decir con quién compitió esta película y vais a alucinar. A ver, que lo tengo por aquí. Vale, nominaciones. Mejor película, por supuesto. No ganó. Mejor director, Oliver Stone. No ganó. Mejor actor de reparto. Bueno, os voy a decir las que ganaron, para que veáis la dimensión. Mejor película ganó El silencio de los corderos. Mejor director estaba nominado Oliver Stone. Ganó Jonathan Demme por El silencio de los corderos. Mejor actor de reparto, Tommy Lee Jones. Por cierto, ese año, El silencio de los corderos también ganó mejor actor principal y mejor actriz principal, Jodie Foster y Anthony Hopkins. Fliparos el nivel. También estuvo nominado como mejor guión adaptado. Ahora no recuerdo qué peli fue la que ganó, pero vamos, si este libro, mejor dicho, la película, no es una adaptación fiel y maravillosa de este libro, es que no entiendo en qué piensan en la academia. Más nominaciones. Mejor montaje. Ganó de Joe Hodgins y Pietro Scalia, un clásico, Pietro Scalia de los montajes de Hollywood, de grandes películas. También ganó mejor fotografía de Robert Richardson, otro grande del mundo de la dirección de fotografía. También estuvo nominado a mejor música, John Williams. No ganó. Y a mejor sonido. Bien. Flipad el nivel de las películas que competían ese año junto con JFK. Estaba, como ya he dicho, El silencio de los corderos, que fue la que arrasó y fue la gran triunfadora. También estuvo Terminator 2. Terminator 2, mejor que la primera. También estuvo Thelma y Luis. Estuvo Bugsy y también El cabo del miedo, con una interpretación magistral de Nick Nolte y de Robert De Niro. Así que imaginaros ese año con lo que competía JFK. Vale. Os diría que dentro de esta serie de capítulos del podcast en los que voy a hablar de cine o de películas o de libros adaptados a películas, decir que una de las películas que voy a comentar es, por ejemplo, Camino a la perdición o Pozos de ambición, dos de mis películas favoritas junto con JFK y otras tantas. Decir que si JFK no es una peli perfecta, se le acerca mucho, al igual que lo es Camino a la perdición. Es una de esas películas que, aunque dure 3 horas, de hecho la versión extendida de JFK dura 3 horas y pico, conseguir
tanto por la imagen, por las interpretaciones, por el guión, por el ritmo narrativo que tiene la historia. Si esta película no engancha, y tengo que decir que yo me dormí en el cine, la primera vez que la vi, si esta película no engancha, yo no sé qué puede enganchar. Es tremendo el trabajo que hace Oliver Stone. Decir que Oliver Stone, en su filmografía, tiene un montón de películas que han sido controvertidas, pero porque trata temas controvertidos. Por ejemplo, la película de Un día cualquiera, que habla sobre la NFL. Ahora no recuerdo alguna más así controvertida de una forma tal, pero bueno, son dos de las más controvertidas, JFK y Un día cualquiera. Lo dicho, si esta película no es perfecta, se acerca. La película, para hacer un breve resumen, de lo que trata es cómo Jim Garrison, en ese momento fiscal del distrito de Nueva Orleans, encuentra indicios de la posible implicación de una persona relevante de la sociedad que podría haber estado metido dentro de lo que él consideraba una conspiración para matar al presidente. Claro, la película, ¿cómo comienza? Pues con la sucesión de los hechos previos al asesinato y el asesinato. Esos son los créditos iniciales. A partir de aquí va desarrollándose la primera media hora de película explicando cómo Jim Garrison lee iba a decir el expediente Warren, no es el expediente Warren. La investigación que se hizo del asesinato. La investigación que se encargó. Y ahí encontró un montón de incongruencias y de cosas que no tenían ni puñetero sentido. Teorías absurdas de, por ejemplo, la bala mágica, que desapareciera parte del cerebro del presidente durante la autopsia, que apareciera la supuesta bala mágica y única bala que había matado al presidente, que apareciera intacta. Es decir, hay un montón de incongruencias que el propio Jim Garrison, se ve durante la película, ve en el informe Warren y que no tienen sentido. A partir de ahí, coge a sus colaboradores de la fiscalía y se lo lleva a un punto determinado de la ciudad de Nueva Orleans. Y allí les dice, fijaros que en un punto de la ciudad se juntan diferentes elementos que pueden ser sospechosos. Un lugar donde estaba la central de inteligencia, el FBI, la CIA, y diferentes elementos que si veis la peli lo vais a entender, que le llevan a darse cuenta de que posiblemente hubo una conspiración y no fue un lobo solitario. Así, en el minuto 37, Jim Garrison anuncia que va a abrir el caso JFK. Desde ese momento hasta prácticamente el minuto 100, todo es una sucesión de sucesos, una sucesión de acontecimientos en la historia, en los que podemos introducir y os puedo comentar lo que es algo básico para escribir un guión, que es entender lo que son los conceptos de impulso y barrera. Los impulsos en un guión cinematográfico es cuando la historia avanza. En un caso de investigación criminal, pues el investigador encuentra una vía por la que puede seguir investigando hasta que se encuentra con una barrera, que es algo que entorpece, que para la investigación. Y luego se encuentra otro impulso por otro lado. Ese momento de la peli, desde el minuto 37 hasta el minuto 100, todo es impulsos, barreras, personas a las que están entrevistando, cómo los van muriendo o los van asesinando o van desapareciendo. Y todos son problemas. Y cuando Jim Garrison ya dice, no sé por dónde ir, esto no hay caso porque es que no tengo testigos, aparece en escena uno de los momentos mágicos de la película, que es cuando aparece el señor X. El señor X, interpretado por Donald Sutherland, le suelta un monólogo que es de los mejores que he escuchado en mi vida. Le cuenta un montón de detalles y le da hilos de dónde tirar para que Jim Garrison siga investigando y siga escarbando. Finalmente le dice,
La verdad la tienes. Solamente tienes que atreverte a detener a personas para que la mierda empiece a salpicar a todo el mundo y la gente se asuste. Es decir, los implicados se asusten. Como os digo, es de los mejores monólogos que he escuchado en mi vida en una película. El de Donald Sutherland. A partir de aquí empieza a realizar detenciones y en el minuto 122 viene la frase mágica de una de las frases más conocidas del mundo del cine, incluso de la historia, que es cuando van al juzgado y Jim Garrison le dice a la prensa que se haga justicia, aunque se abra el cielo. Es un momento maravilloso. 20 minutos más tarde empieza el juicio, y en el juicio se expone todo aquello que hemos visto durante la película de una forma mucho más puntillosa, mucho más precisa, incluso con la película Zapruder, que es el único documento que existe de cómo murió Kennedy, cómo dispararon a Kennedy, y que se hizo famosa, la película Zapruder. Luego acaba la película y pues te deja unos elementos ahí al aire. Son 3 horas de película realmente maravillosas. Y te dejan, la película te deja con ese pozo de decir, pero si las pruebas están ahí. Si es verdad todo lo que cuenta, si es verdad todo lo que cuenta este libro de la investigación que hizo Jim Garrison sobre el tema, las pruebas están ahí. ¿Por qué no se detiene a nadie? Yo tengo mi propia conclusión después de ver la película y después de ver el documental del que os voy a hablar ahora, y es el siguiente. Todo se construyó, o parece que se construyó de tal forma, que los culpables del asesinato de Kennedy, los culpables tanto intelectuales como los físicos, los que ejecutaron directamente, todo está construido para que cuando se pueda saber la verdad, todos los implicados ya hayan fallecido o directamente no puedan ser imputados. Fijaros, han pasado 60 años. ¿Qué se dice al final de la peli? Todas las pruebas y documentos del informe Warren, aquel que Jim Garrison decía que era una falacia, que no podía ser y que bueno, que básicamente pudo demostrar Jim Garrison que hubo una conspiración, aunque no se pudo inculpar a nadie. Lo que al final te da a entender es que si puedes saber quién es el asesino o los asesinos, nunca lo vas a poder pillar. Esos documentos confidenciales y clasificados del informe Warren, al final de la peli se dice, hasta el año 2029 no se podrán desclasificar. De hecho, hay una frase también muy conocida que dice Jim Garrison a la prensa. Le he dicho a mi hijo que se mantenga en forma, que se mantenga sano, para que un bonito día del año 2029 pueda ir al Archivo Nacional y ver realmente lo que pasó. Pues la cuestión es que después de esto pasó algo curioso, después del estreno. La película se estrenó en Estados Unidos, no sé si final del 91 o principios del 92. Y justamente, o sea, es que este libro se estrenó, se publicó creo que en el 90-91. A partir de este libro fue cuando Oliver Stone dijo, voy a hacer la película. Pocas fechas después del estreno, se llamó al Senado, creo que fue al Senado, a Oliver Stone, no sé si también a Jim Garrison, para que explicara si realmente lo que se dice en la película hay documentos o hay pruebas fehacientes. Pues se dieron explicaciones. Oliver Stone, un director de cine, para explicar algo sobre un director de cine sobre el asesinato de un presidente. Pues se llegó a la conclusión de que lo que había que hacer era poder empezar a liberar documentos, no esperar hasta el año 2029, y que desde el mismo 1992 se pudieran empezar a desclasificar documentos. De hecho, se hizo lo que se llama la Junta de Revisión de los Archivos del Magnicidio, el ARRB. Y dijeron, vamos a dar presupuesto ¿para qué?
en los próximos 4 años se puedan desclasificar todos los documentos que se puedan. Y así lo hicieron. Hablamos de que el presidente fue asesinado en el 63. 29 años después se hizo la Junta y desde entonces se han desclasificado documentos. Esos documentos están en el Archivo Nacional de Maryland. Todo el mundo pudiera consultarlos. Y de hecho, desde que se pudo empezar a consultar, se han empezado a saber cosas. Si este libro de Jim Garrison plantea unas teorías de la conspiración y la película plasma esas teorías de la conspiración del asesinato de Kennedy, todas las pruebas que se han ido desclasificando han ido corroborando esas teorías para convertirlos en pruebas. Resulta que la Comisión Warren tuvo pruebas en su poder que daban a entender que hubo una conspiración y lo taparon. Dijeron, no, fuera. Se acabó. Vamos a decir que fue un tirador único y vamos a salvarnos el culo. Se supo, y ya se sabía en su momento, que los que encargaron para la Comisión Warren, la práctica mayoría de miembros eran personas que, como por ejemplo Alan Dulles, fue exdirector de la CIA, perdón, del FBI creo. Ahora no sé cuál, uno de los dos. Y Kennedy le destituyó, le echó. ¿Y a quién metieron en la Comisión Warren para esclarecer los hechos del asesinato de Kennedy? A Alan Dulles. Es decir, toda la gente implicada en esa comisión era gente que no iba del palo de Kennedy. Que no les gustaba, que le odiaban o lo que fuera. Eran gente belicista, cuando Kennedy era totalmente pacifista. Fue el presidente que quiso sacar a los soldados estadounidenses de Vietnam. Quiso restablecer los lazos y la comunicación con Cuba. Lo mismo con el Congo. Es decir, intentaba hacer muchas cosas para mejorar el mundo. De hecho, uno de los mejores discursos de la historia lo hizo Kennedy. No es que yo diga Kennedy es una de las figuras más importantes o más relevantes para mí. No diría eso, pero sé que lo fue para la historia. Entonces, tienes esa comisión, tienes todos esos documentos que han sido desclasificados, sabes quién estuvo a los mandos de esa comisión Warren y puedes llegar a una conclusión muy clara. Vista la película y visto el documental, que os voy a comentar un par de cosas ahora, que se llama JFK Caso Revisado, te das cuenta de varias cosas. Que la CIA estaba involucrada, que los servicios secretos estaban involucrados, que el FBI estaba involucrado y que posiblemente el vicepresidente de Kennedy, Lyndon Johnson, también estaba involucrado en el asesinato de Kennedy. De hecho, nada más morir Kennedy, Lyndon Johnson pasó a ser presidente. Luego en las siguientes elecciones fue reelegido, bueno, fue elegido porque no fue reelegido, nunca había sido elegido, era vicepresidente y fue presidente por el magnicidio de Kennedy. Claro, las preguntas que te plantea el señor X, de el personaje interpretado por Donald Sutherland en la película, te plantea las siguientes preguntas. Lo que te hace los medios de comunicación, lo que hace la Comisión Warren, es ponerte actores ahí en medio del escenario. Te dicen, este es fulanito, este es fulanito, este es fulanito, y empiezan a entretenerte con elementos que hacen que no te hagas las preguntas adecuadas. Te dicen, ¿quién es quien disparó? Pues tal. ¿Cómo lo hizo? De esta forma. ¿Dónde lo hizo? Desde el edificio. Pero todo eso son entretenimientos y distracciones para que no te hagas la pregunta importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién se benefició? Cuando te planteas todo eso, es cuando empiezas a darte cuenta de que si moría Kennedy,
todo lo que quería hacer Kennedy se iba al garete. No interesaba a mucha gente lo que estaba haciendo Kennedy, gente muy poderosa. Esa es un poco la moraleja que te llevas después de ver la película, después de ver el documental. En este documental que os comento, se muestran documentos, se muestran a forenses, a mucha gente que te explica documento por documento qué es lo que está mal, qué es lo que se hizo mal y cuáles eran los motivos reales de determinadas cosas, que te dan a entender que no se trata de una teoría de la conspiración, sino que hay pruebas de que hubo una conspiración para matar a Kennedy. Hace un año y pico, uno de mis mejores amigos, José, estuvo en Dallas y sabe que a mí me apasiona el tema. Y se fue al lugar, se fue a la calle Elm, donde dispararon a Kennedy. Y me pasó un vídeo y unas fotografías que os voy a mostrar ahora en pantalla. Se ve la calle Elm y se ve en el centro de la calle, se ve una cruz, un aspa, marcando el lugar donde dispararon a Kennedy. El lugar exacto. Incluso me pasó una fotografía del montículo con la valla de madera, donde muchos testigos dijeron que ahí se había oído un disparo. También me pasó una fotografía del edificio de la biblioteca donde supuestamente Lee Harvey Oswald había disparado él solito 3 balas y que había matado a Kennedy. Por cierto, un tirador espantoso. Y además con un rifle que estuvo manipulado. Tenéis que ver ese documental. Es maravilloso. Como conclusión a todo esto, y tampoco me he puesto a explicar los datos concretos de la teoría de la conspiración o de las pruebas de conspiración, os he hablado un poquito de la película. Os he hablado un poquito del libro y lo que contiene. El libro, por cierto, es lo mismo que la película, pero explicado de una forma mucho más extensa. Mucho más densa, más que densa, más al detalle de cómo Jim Garrison llegó a esa conclusión. La comisión Warren, el informe Warren, son tomos y tomos y miles de páginas que Jim Garrison se leyó antes de decir, voy a abrir este caso. Así que lo dicho, si no habéis visto la película, yo os recomiendo que la veáis. Aunque sea por el simple hecho de ver una película única, de este tipo de películas al estilo de Todos los hombres del presidente, que es una película más periodística, pero que es investigación, al igual que es JFK. De esas películas que cuando la acabas de ver, te entran dudas de decir, si lo que acabo de ver, si lo que me acaban de contar en esta película es cierto, ¡guau! Te deja pensando. Y espero que por lo menos yo os haya dejado pensando a vosotros, que es de lo que se trata, es lo que a mí me interesa. Que despertaros algo. La película la podréis encontrar en España en Disney Plus, JFK, y el documental de JFK, Caso Revisado, está en Prime. No sé si de pago, pero bueno, yo lo tengo porque, lógicamente, un tema que me apasiona, pues iba a tenerlo. Ahí lo podréis encontrar. Este libro, el libro de Jim Garrison, lo podréis encontrar por Amazon. Yo lo encontré de estos libros que ya no se editan, pero que están de segunda mano. De hecho, tiene una dedicatoria que le hizo la persona que lo compró a la persona que se lo regaló. Hay una dedicatoria por aquí, que, ¿lo veis? Digo, vale, pues mira, tengo una dedicatoria para otra persona en mi libro. Pero el libro se puede encontrar. Os tiene que gustar mucho el tema para leeros el libro. Yo lo he hecho y... alucinante. Pero bueno, os dejo simplemente con la curiosidad de que veáis la película y que os dejéis llevar por una película única y maravillosa. Una de las para mí, mejores películas de la historia. La siguiente película creo que va a ser Camino a la Perdición. Pero ya hablando un poquito más sobre lo que es el cine y cómo se escribe un buen guión y por qué esta peli es tan maravillosa. Nada, aquí lo dejo.
Me dejo muchas cosas seguramente y detalles que podría estar diciendo constantemente, pero si ya se me ocurren, pues haré un segundo capítulo. No lo creo. Mirad la película, lo vais a disfrutar. Y sobre todo, si sois amantes del buen cine y no la habéis visto, mirad la película. Nos vemos en el siguiente capítulo.